Bienvenidos al nuevo episodio de Coffee Pharma. ¿Todos tenemos café? Sí, Empezamos, ¿no? por supuesto, empezamos. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a Coffee Pharma, el primer canal que congeniamos, pues Denis y yo, tenemos una amistad desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Cierto. Y bueno, pues este canal estaría enfocado a tener entrevistas pues distendidas, con profundidad, ¿no? Con gente líder del sector farmacéutico, life science, health tech. Totalmente. Al final creo que el objetivo que tenemos los dos es difundir el desarrollo personal en el sector salud. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de nosotros, pero nos gustaría pues que la gente que venga aquí pueda contar sus historias, sus propias anécdotas y lo que han utilizado ellos como herramienta para impulsar su crecimiento, ¿no? Hoy esperamos pues dejaros algunas perlitas, algunos conocimientos que hemos cogido nosotros y que también nos puede ayudar. Hacemos, Albert. Muy bien, pues a ver, mi trayectoria, ¿no? Yo soy biotecnólogo, hice la carrera en la Universidad de Barcelona y desde ahí ya vi un poco que estaba enfocado más hacia la industria, ¿no? Porque, como sabéis, pues las carreras universitarias sobre todo están muy enfocadas, ¿no? a investigación y desde ahí ya intentaba pues posicionarme dentro de la industria. Y sí que es verdad que al principio me costó, ¿no? Como todo el mundo, pues empecé a hacer másters en industria farmacéutica en la UPF, después también hice otro máster en MSL y Medical Affairs. Y desde ahí pues empecé ya mi carrera en el departamento de Medical Affairs de Amgen, en el departamento de cardiorenal. Esto hace unos años ya, ¿eh? Hace unos años, sí. Ahora Muy ya bien. muy bien, 7 años, o no, bueno, 5 o 6 años. ¿Y allí qué empezaste haciendo, Albert? Cuéntame. Bueno, Sí. sabemos un poco, nosotros nos conocemos, pero... Sí. Yo estaba de becario en el departamento médico, ¿no? Y sí que daba soporte a todo el departamento. Yo reportaba directamente al director médico, pero yo estaba en contacto, pues por supuesto, con los MSLs, el head de MSLs, los medical advisors, y hacía un trabajo más cross-funcional entre todos, ¿no? Estaba en oficina, eso sí, y tenía varios proyectos, incluso un proyecto personal, bueno, no personal como tal, sino que yo llevaba un proyecto a nivel de digitalización del departamento médico. ¿Eh? Muy bien. Sí. Y esto lo mantuviste un poco, ¿no? Porque después, bueno, cuéntanos un poco más de dónde fuiste después. Sí. Después, claro, yo ahí estaba experimentando, ¿no? Porque en verdad, de becario, cuando estás de becario, al final ves lo que te gusta, lo que no te gusta, ¿no? Y sí que es verdad que allí me empezó a gustar mucho el departamento médico. Sí. Y quería, claro que quería ir para allá. Lo que entonces intenté buscar algo parecido, ¿no? Al principio pues cuesta mucho encontrar trabajo de primeras, ¿no? Y digo, bueno, pues podría empezar a tomar un poco el contacto con el campo, ¿no? Con los médicos, ver qué tal la relación, ¿no? Y bueno, entonces encontré un trabajo de ventas. No estuve mucho tiempo, estuve 9 meses o así. Pero me gustó mucho la experiencia, porque claro, sales de tu zona de confort, ¿no? Empiezas a saber cómo es el día a día en el campo, ¿no? También después eso nos lo cuentas, pero también lo sabes, ¿no? Y claro, pues ves lo que es muchas horas en la calle, muchas horas de espera, ¿no? El contacto con los médicos, que a veces puede ser complicado si no tienes mucha relación, sobre todo, ¿no? Claro. Y allí, pues, claro, no era departamento médico como tal, pero sí que me abrió puertas. Porque también haces muchos contactos, ¿no? En la calle, al Sí, final no dejas de conocer otros visitadores médicos de otros laboratorios. Y si es un poco avispado también, pues intentas quedar con ellos o sacar información de médicos, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar a tal médico que me es interesante, ¿no? Claro. Para venderle los productos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momentos? Y al final, pues vas ganando experiencia y salir un poco de la zona de confort en ese sentido, ¿no? Muy bien. Muy bien, y ahí estuve pues 9 meses, sí, más o menos. Y de allí ya encontré la oportunidad de entrada también en el departamento médico otra vez, ¿eh? De trainer sobre todo, de formación, en una empresa de un laboratorio farmacéutico, también multinacional, francés, que se llama Pilech. Muy bien. Y allí estuve 3 años de formador científico. Mis tareas básicamente era hacer sesiones clínicas o hacer formaciones a clientes.
también a nivel de formación interna, también formaba a las nuevas personas que entraban en la compañía y era el especialista del producto, ¿no? Era el que conocía técnicamente el producto y el que daba al cliente pues todas las características una vez vendido, ¿no? Porque era un producto, en esa empresa trabajan productos de OTC, de farmacia, y una vez los vendedores vendían el producto a esas farmacias, yo iba a la farmacia a formar realmente de qué era el producto y cómo lo podían vender en la farmacia, ¿no? Esa es un poco la tarea del formador de farmacias. Muy bien. Y después también en médicos pasaba un poco, sí, hacía esas charlas en sesiones clínicas. También en hoteles, por ejemplo, si se reunían muchos. Y toda la gente nueva que entraba, pues también iba a hacer la formación. Muy Sí, bien. sí. O sea, empezaste desde este rol de becario, donde tenías una visión más de empezar a dar soporte en equipos médicos. Además, tenías un poco de proyectos dentro del sector de digitalización. Sí. De allí Sí. entraste a una tarea más comercial, ahí tuviste una visión más comercial de lo que sería el sector, de ir a puerta, lo que es la venta médica. Y de allí pasaste a esta posición donde ya tenías un rol más de formación, donde lo que hacías era divulgar conocimiento y bueno, y sobre todo educar en el producto que tú tenías, ¿no? Eres un especialista en esos productos, pero donde también utilizabas todo lo que habías aprendido antes, porque al Sí, final estabas... por supuesto. Al final no dejamos de vender, ¿no? Porque los vendedores venden más a puerta fría, puede ser, ¿no? Pero después, claro, un trainer, un asesor que forma, ¿no? Y capacita, digamos, de las características más técnicas o más de área terapéutica o más científico, podemos decirlo así, al cliente o al profesional de la salud, no dejas de vender, en verdad, ¿no? Es otra manera de vender, pero de otra manera. Claro, al final estás Sí. aportando un valor añadido, Sí, estás sí, intentando pues generar un conocimiento de ese producto que también ayuda a entender mucho mejor cómo se utiliza y ayuda al final a vender, Sí, ¿no? sí, Al sí, final sí. que es el objetivo de Claro. estos departamentos médicos, ¿no? Divulgar la ciencia, pero también dar soporte, ¿no? Creo, a la Sí, venta, sí, ¿no? sí. Y al... Claro, el departamento médico sí que es verdad que por un lado, por supuesto, es una compañía multinacional o una compañía que ayuda a vender, ¿no? Pero sí que el objetivo principal es ser el partner científico, ¿no? No tanto de producto, sino científico, del área terapéutica en sí, de ser el apoyo que tenga el profesional de la salud por si tiene dudas, por estar actualizado de las evidencias científicas más actuales, ¿no? Claro. Aparte de vender, que lo hace, pero es más, yo creo que es esa relación, ¿no? El departamento médico tiene que tener una visión más como el compañero de viaje del profesional de la salud y que esté ahí de apoyo en cuanto a todo lo científico del área terapéutica se refiere, ¿no? Pues eso, presentarle los nuevos estudios, presentarles pues las nuevas novedades, dudas que pueda resolver, Claro. formarse, o sea, formarlo y ayudarlo a mantenerle al profesional de la salud actualizado, ¿no? Sí, ese Muy partner, bien. creo yo. Me gusta mucho, creo que vamos a entrar después también más en detalle, pero creo que es muy interesante porque creo que es una cosa que es bastante especial de la industria, de los departamentos Sí. médicos, es algo que muchas empresas no tienen y en otros sectores, y es una manera de conectar, ¿no? De generar una persona de autoridad dentro del sector para reforzar, pero también para tener a alguien al nivel del médico, que es una persona que suele ser una persona muy técnica, muy científica, Sí. y creo que es una posición y un departamento muy, muy interesante, y ahora nos contarás un poco más, ¿no? Pero Sí. bueno, creo que después también, Albert, Exacto. cuéntanos dónde estás ahora, qué Exacto, estás haciendo ahora. justamente. Pues ahora ya me llevaré poquito en Pilech. Como comentaba, estuve unos 3 años. Y después empecé hace unos 9 meses, no mucho, dependiendo de cuándo escuches este podcast. Estoy de Product Specialist, que es una función similar dentro de una multinacional farmacéutica muy grande que se llama Fresenius Kabi. Y estoy en el departamento de nutrición clínica, entonces ahí llevamos muchas especialidades, muchos productos también para de nutrición o incluso material de sondas y materiales para nutrición clínica enteral. Muy bien. Y pues ahí mis funciones sobre todo van a un mix. Estoy ahora en el departamento médico marketing, puedo decir también. Y ahí pues hago sobre todo funciones de seguimiento de estudios clínicos que llevamos de la compañía. También hago soy el responsable de formación interna y también el que lleva gran parte a nivel más global o más de arriba, ¿no? Toda la formación a cliente, también externa, ¿no? O sea, el responsable de formación interna, eso sí, sobre todo a gente nueva que entra a la unidad, pues le hago este acompañamiento, ¿no? De la formación onboarding. Vale.
y a los delegados de ventas sobre todo y a todos los departamentos de marketing de mi unidad. Muy bien. Y aparte, pues también monto cursos también para profesionales, ¿no? Visito clientes también, pero sobre todo cursos a lo largo del año que vamos montando, pues también me encargo de montarlos, etcétera. Sí, Muy sí. bien. Albert, resumiendo un poco lo que hemos visto, por Vale. donde todo ha sido, yo creo que para visualizarlo más y para que la gente pues también sepa exactamente, ¿no?, todo lo que hemos hablado, cómo es un día a día tuyo. Contado brevemente, ¿cómo es cuando tú entras a la oficina, desde que la pisas hasta que te vas? ¿Cómo es un día tuyo? Vale, interesante. Claro, es muy variable, ¿no? Cada día es un mundo, pero sí que es verdad que cuando entro a la oficina, no te mentiré, lo primero que hago es un café, importante. Vale, bien. Sobre todo si duermo mal, ¿no? Pero bueno, sobre todo es mirar, hacer el seguimiento de mis cursos que tengo que hacer, veo el seguimiento de las personas que están en formación actualmente, pues en qué punto están, ¿no? Tenemos un plan de formación interna para la gente que acaba de entrar, pero también los delegados o equipo que ya lleva tiempo, ¿no? Vale. Y cada uno tiene un punto distinto. Entonces yo como responsable tengo que ir no controlando, sino hacer el seguimiento y que todo el mundo tenga una formación acotada al plan, ¿no? ¿De acuerdo? También el día a día pues sería mirar el estado de los estudios clínicos. Mando muchos mails, ¿no? Mails de informando cuál es el estado de todos los estudios clínicos. También pues hay llamadas, ¿no? Hay dudas que me llaman sobre tal estudio, hay plazas aún para participar. Estoy mucho en contacto con el equipo de ventas, por supuesto, ¿no? Vale. Y con el equipo de marketing. Y sí, el día a día sería sentado en una oficina, hablando por teléfono o enviando mails y sobre todo haciendo estos seguimientos, ¿no? También me reúno mucho en reuniones para focalizarnos el año que viene, se plantean muchas tareas para el año que viene Vale. y reuniones también para ver nuevas áreas de mejora quizá, ¿no? Pues en planes que hemos hecho se evalúan para ver pues realmente si han salido como esperaban, si no, o para nuevas lluvia de ideas para mejorar el año que viene, por ejemplo. Sí. Suena una posición que tienes que organizar mucho, planificar mucho. Sí. ¿Cómo lo haces esto? ¿Tienes alguna herramienta? ¿Es algo que has tenido que aprender? ¿Es algo que tú ya eras así, lo traías de hace tiempo? Ajá. Cuéntanos. Pues sí que es verdad que tienes que organizarte bastante, sí, y de cara a futuro, ¿no? A mí personalmente me sirve mucho el calendario de Outlook. Sencillamente, ¿no? Me voy calendarizando todas las tareas que creo que tengo que hacer tal día y les voy intentando seguir, ¿no? Después también ahí, pues claro, tienes que ser flexible, ¿no? Porque te ponen reuniones cada este tiempo y tienes que... Pero sí que es verdad que es una posición que tienes que estar muy organizado y planificar bien, pero de ser flexible también, ¿no? Y ya verás, te iba a decir que eso lo aprendí mucho de ventas, ¿no? Que de ventas también me costaba mucho, cuando estaba de ventas, planificarme las visitas, ¿no? Porque tienes que hacer las rutas, tienes que planificarte el día siguiente, ¿no? ¿Dónde voy a ir? A tal hospital, tengo que visitar a tal cliente o tal médico, ¿no? Y sí que es verdad que si tienes que planificar todo esto, todas las rutas al mes, llevaba mucho tiempo administrativo, ¿eh? No sé, ahora me contarás tú cómo lo hacías. Pero sí que es verdad que a mí me llevaba mucho tiempo el planificar las rutas y de ahí pues también aprendes a planificarte en la carrera, ¿no? Sí. Pero de ahí pues al final coges la costumbre y lo aplicas en tu día a día ahora también. Muy bien, sí. Muy bien. Y has hablado de al final ahora haces mucha formación, ¿no? ¿Cómo esta formación entiendo que es una formación que tiene que tener un cierto nivel científico? Sí. ¿Cómo estos cursos los generas tú? ¿De dónde sale este conocimiento? Cuéntame un poco cuál es tu proceso de decir, ostras, necesito este conocimiento, lo obtengo, cómo lo obtienes, un poco el flujo de este conocimiento para que tú lo montas, lo tienes ya hecho, ¿cómo va? Muy bien, buena pregunta, la verdad. Claro, una persona que acaba de entrar, ¿no? Tendría que hacer una formación inicial, por lo tanto tiene que conocer todos los productos de la compañía. Entonces ahí tiene el conocimiento técnico, tiene que tener el conocimiento técnico y también pues ver los puntos fuertes de la competencia, ¿no? Y cómo lo que sirva algo práctico para el día a día de las ventas. Eso tiene que estar focalizado, ¿no? Porque la gran mayoría de gente que forma es gente que está en la calle de ventas, ¿no?
Y después también hay otros tipos de conocimientos o técnicos, pero más enfocado al profesional de la salud, ¿no? Ahí trabajo muy conjuntamente con el departamento, con Medical Affairs, más el responsable de Medical Affairs, que es el que se encarga pues de generar todas las diapositivas, todo el contenido realmente científico enfocado a él, ¿no? A los profesionales de la salud. Muy bien. Y bueno, pues entonces aprenderlos es como hacías en la universidad. Te sientas, empiezas a leerlo, empiezas a aprenderlo y poco a poco se te va quedando, claro. Sí, sí, sí. Yo te conozco personalmente, Albert, y sé que eres una persona que incluso fuera del trabajo estás formándote, porque yo te he visto en un avión leer documentos de científicos sobre estudios, sobre rutas metabólicas, sobre impulsos nerviosos. Sé que es un tema que vas viendo al día a día y que te formas mucho. Sí, me gusta, sí. Esto es mi pregunta. La ciencia, ¿no? Es algo que estás viendo al día a día. ¿De dónde ha venido esto? Y bueno, entiendo que te gusta, ganas, ¿no? Es una cosa que te gusta, ¿no? Sí, y la verdad es que veo mucha gente que también que le gusta, ¿no? Que está, sobre todo perfiles de ciencias de la salud, que le gustaría mantener esta parte de ciencia entrando en la industria y no perderla, ¿no? Y ahí, claro, está enfocado sobre todo en Medical Affairs, departamentos científicos, ¿no? Y pues entonces es organizarte, tener las ganas también para sentarte y empezar a leer, ¿no? Que también tienes que tener ganas de hacerlo, ¿no? Claro. Pero no te creas que es nada más. Organizarte el tiempo, planificártelo y priorizarlo también, ¿no? Como todo, en verdad. Claro. Sí. Y, Albert, ¿algún libro, algún sitio que digas, mira, esto me ha ido muy bien para aprender a planificarme o me ha ayudado mucho en el día a día? Recomienda a los que escuchen este podcast. Mira, algún libro. Sin duda, os recomendaría un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pensaba que me lo dirías, ¿eh? ¿Sí? Sí. Me conoces, ¿eh? Sí. Pues sí, sin duda. Me ayudó mucho a no solamente planificarme, que también, sino da una visión muy global de cómo mejorarte a ti mismo inicialmente. O sea, ya el propio libro habla de esto, ¿no? Que tienes que ganarte esa independencia personal primero, estar bien contigo mismo, priorizar las tareas ¿no? Priorizarlas en función de, pues, qué es lo primero para ti, sí, no, o no estar por ahí perdiéndote en otras tareas urgentes que te puedan perder el tiempo, ¿no? Y después también se enfoca en, una vez ya ganada tu independencia personal y realización, ¿no? Más o menos, Sí. pues como a partir de ahí es como te da la capacidad de entonces poder entablar relaciones con otras personas, de sinergizar, habla de esto, ¿no? Sinergizar, mirar el win to win, ¿no? Y entablar negocios con otras personas, ¿no? O sea, solo puedes realmente congeniar o sea, buscar el win to win, negociar y tener una relación sana con personas si tú realmente estás bien contigo mismo, ¿no? Habla un poco de eso el libro. Y la verdad es que está muy bien estructurado, habla muy bien. Y bueno, es muy interesante, a mí me sirvió mucho. Sí, lo recomiendo. Ya tenéis un libro, creo que es un libro que me has recomendado más de una vez. Sí. O sea, ¿lo has leído? Sí, no, yo no lo he leído, la verdad es que no. Yo he leído el de Atomic Habits, que es un libro que también habla de toda la generación de hábitos y de todo lo que hay detrás, ¿no? De ello. Bueno, también. Y creo que también son libros que ayudan mucho en la parte de productividad y de entender un poco el objetivo propio y cómo se puede usar y cambiar la persona, ¿no? Y bueno, creo que pues lo tengo pendiente. Sí, lo tengo apuntado porque me lo has dicho y es verdad que lo tengo que leer. Y hey, ¿aún no sigues nuestro canal? Suscríbete para no perderte ningún podcast. Pues Jenis, cuéntanos, explícanos un poco tu experiencia, cómo empezaste aquí, cómo has llegado aquí. Os cuento un poco. A ver, yo empecé también en el sector farma, yo soy bioquímico, después hice un máster en industria farmacéutica, en desarrollo de medicamentos. Y bueno, de allí pasé un poco por fases también poco parecidas a la tuya. Lo que pasa es que es verdad que mi carrera ha sido un poco diferente. Te cuento, ¿no? Yo empecé en una farma, empecé en garantía de calidad, que es un tipo de posición en la industria farmacéutica, para los que no la conocéis, pues muy enfocada al tema documental, a ver que se están cumpliendo pues unas normativas que son normativas europeas y que permiten pues trabajar bajo unos estándares a la industria farmacéutica, ¿no? Que es una industria que al final tiene un impacto muy fuerte en la sociedad, que además va a trabajar sobre la salud de las personas
y es una cosa que al final está muy regulada en muchos entornos, ¿no? Y la garantía de calidad es súper crítica, ¿no? Ahí me di cuenta de esto, ¿no? De la importancia de los procesos y de lo riguroso que es el sector farmacéutico, ¿eh? Fue alucinante, pero fue un choque porque cuando entré allí estaba en una planta productiva que hacían API químico, ¿vale? API para producto farmacéutico, además hablamos de productos muy fuertes, en este caso era fentanilo, que es un producto que si lo conocéis pues es un narcótico muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí. Y yo lo vendía, cuando estaba vendedor vendía fentanilo. ¿Sí? Quizá lo produciste tú. Mira, pues a lo mejor se fabricaba. Sí, 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 sí. ellos tenían una fábrica todo el mundo. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí tuve una visión, ¿no? De decir, ostras, esto está muy regulado, hay muy controlado, hay muchos procesos y hay unos sistemas que son los sistemas de garantía en la industria que, bueno, que es alucinante. Pero es un tipo de faena, ¿vale? Que a mí no me gustó, pero no me gustó por cómo soy yo, ¿no? Porque es una faena que pues requiere de ser muy meticuloso, de estar buscando los detalles, ¿no? Donde puede haber un error, ¿no? Al final las empresas están sometidas a muchas auditorías y tú tienes que estar ahí pendiente de todo ello, ¿no? Y tener esa manera de trabajar, que es estar encima de las cosas, y a mí me gustaba algo que no fuera tan documental. A mí me gustaba mucho estarme tan encima de documentos y de revisando formatos. A mí esto pues no me encajaba en la manera que tengo de ser, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde pues di el paso a las ventas, ¿no? Ya, Vale, tú también has estado en las ventas y yo la verdad es que siempre me lo habían dicho. Alguna vez te he contado la historia de cómo pasé de vender castañas a vender servicios de recursos humanos, que es lo que hago ahora. Sí, sí, sí. Y bueno, ya lo veréis algún día en algún texto que tengo y en alguna web. Pero al final yo me di cuenta que me gustaba vender porque tenía esas ganas de sociales, esas ganas también de ambición, de llegar a la gente, de aportarle a la gente, y ahí es donde pues empecé a entrar al mundo de las ventas, ¿no? Entré en una empresa farmacéutica española, empecé a hacer visita médica puramente a hospitales, lo has vivido, o sea, al final Sí. es planificarte unas rutas, de pensar en los impactos que vas a generar con la gente de pues los doctores, ¿no? Que son los que van a recetar tus productos, o bueno, en este caso yo también trabajaba con enfermeros porque también había productos de ginecología y bueno, y allí me abrí en el mundo de la venta, ¿no? Que es un mundo que a lo mejor no tiene un nivel científico tan elevado como puede ser un departamento médico, que yo creo que el departamento médico es como la cúspide más de la ciencia y dentro del sector farma, Sí. es donde se genera más el conocimiento científico más potente, pero la venta, aparte de tener un conocimiento científico que lo mantiene, y sobre todo en estos sectores, es un sector que es muy distinto, y sobre todo cuando lo abordas como trabajador, ¿no? Cuando vas a trabajar en ello, ¿no? Sí, es sí. muy resiliente, tienes que estar, al final tienes que mirar unos números, tienes que conseguir unos números, trabajas en un entorno más de presión ¿Y cómo fue el cambio, Genís? O sea, ¿tú así te lo esperabas o realmente te sentiste presionado para realmente aprender a vender en ese sentido? ¿O cómo fue el cambio? Sí, Claro, porque es un cambio muy fuerte, ¿no? De una empresa con un trabajo tan planificador y de revisar documentos y todo a sí. vender, ¿no? Claro, Tan no, social. la verdad es que es totalmente distinto. Y sobre todo el hecho de que cuando tú estás en una posición como garantía de calidad, y seguro que pasa en muchos departamentos, tú tienes como unas tareas muy claras de lo que tienes que ir haciendo y tienes como un volumen de trabajo muy determinado. Después, por supuesto, el que tenga ganas de coger más, ¿no? Y más trabajo y trabajar más, el que menos, ¿no? Pero como que tienes unas tareas y unos documentos que preparar y todo muy claro, mientras que en la venta tú trabajas lo que quieres, ¿no? Un poco es como Sí. tú puedes no trabajar y dar resultados, no lo recomiendo a nadie porque es casi seguro que no saldrá, o puedes trabajar mucho y no tener resultados. Y al final la venta es un proceso muy de resiliencia, de tengo que ir generando impactos y el número de impactos es lo que importa, y al final si tú no llegas a la gente, y tienes que además llegar de una manera que les guste a ellos, o sea, al final ellos te está esperando un médico en un pasillo durante 3 segundos, que no te conoce a lo mejor, o que te ha visto 4 veces pero no se acuerda de ti porque hay 50 visitadores más. Total. Tienes que conseguir generar un impacto que se acuerde de ti y que se acuerde de tu producto, que te relacione, ¿no? O sea, hay un tema de marca personal, hay un tema de impacto, hay un tema de rechazo, porque muchas veces doctores no te querrán ver, o muchas veces habrá gente que no querrá hablar contigo, que en ese momento no le interesa, y tú tienes que ser fuerte mentalmente, poner buena cara y seguir adelante, ¿eh? Porque va así, ¿no? Yo aquí, si me permites, Genís, sí que Sí. también lo recuerdo así, ¿eh? Como muy, yo veía al vendedor como muy buscavidas.
Era buscarse la vida en todo, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que tienes que poner siempre buena cara, siempre buscar la manera de impactarle al médico que se acordara, ¿no? Y sea hacía frío, calor, sea la temperatura que sea, tú tienes que estar ahí. Y claro, es sacrificado, es muy resiliente, Sí. sacrificado. Y sí que tienes que tener las habilidades sociales también. Aunque hay muchos perfiles de vendedor también. Muchos, sí, sí, Puedo- sí. puedo- Totalmente. Pienso, ¿no? Hay vendedores más solitarios, hay vendedores más sociables, hay vendedores, ¿no? Más organizados. Y cada uno pues puede vender más o menos en función de, ¿no? De sus capacidades. Pero sí que es verdad que con unas características comunes de un vendedor, ¿no? Podemos decir que son resilientes y buscavidas, ¿no? Se buscan la vida para encontrar la manera de vender, ¿no? Sí, 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 100%. Y que les gusta también. Sí. Es que al final la gente que no le gusta la venta, normalmente lo que no le gusta de la venta es el tener que aguantar muchos nos, que aguantar mucha gente que no te va a escuchar, y esto si no has hecho solo venta puerta a puerta, si no has hecho venta telefónica, también lo mismo, que ahora también os contaré un poco porque también he hecho esto, ¿no? Y eso, al final la venta es abordar el no de otra manera y entender que hay factores muy clave que tienes que aplicar. También es verdad que cambié mucho, ¿eh? De lo que pasé y tal fármaco ahora, he aprendido muchísimo de ventas, es una cosa donde me he formado mucho y sigo formándome porque cada día aprendo más y hay muchas cosas que tener en cuenta y también mi visión de la venta ha cambiado en los últimos años, ¿eh? Tengo que decírtelo. Muy bien, muy bien. Bueno, un poco siguiendo, ¿no?, lo que te contaba Sí. antes, si quieres. Tanto. Después de ir al fármaco, que fue donde estuve de visitador, pasé a trabajar a Alten, que era una consultoría tecnológica. Allí la verdad es que fue un mundo totalmente nuevo, vendía servicios a la industria farmacéutica, y ahí pasé de vender productos farmacéuticos, ¿no?, a doctores que los recetaban, a ir a directores de departamentos donde pues tenían problemas de personal, a lo mejor necesitaban hacer un proyecto y no tenían las capacidades internas, o lo querían externalizar porque tenían un presupuesto para hacer un tipo de actividad, y yo ahí tuve que aprender de la industria, ahí aprendí todo lo que sé hoy de procesos, de posiciones, de qué trabaja en cada departamento, que está claro que cada empresa es un mundo, y esto es así, sí. pero había hay como unas estructuras claras que al final tienen un objetivo. Y esto es lo que aprendí allí. Aprendí a conocer todos los departamentos de la industria de la farma, pero por dentro. Me reuní, no exagero, con más de 100, 200 directores distintos de distintos departamentos, de todas las empresas farma que podáis conocer, farmas grandes. Yo creo que aquí nos puedes aportar mucho, ¿no? Porque claro, si has conocido tantos departamentos de tantas empresas distintas y como decíamos, son todas un mundo, ¿no? Tienes experiencia pues, de ver un poco en global cómo está estructurado el sector farma, ¿no?, en las distintas empresas y qué es lo que comparten, qué es lo que no. Y sí, yo creo que ahí nos puedes aportar. Bueno, ese es el objetivo, a ver si lo consigo. La verdad es que he tenido que aprender mucho, he tenido que formarme mucho también en esto y aún lo hago. O sea, es que al final hay tantas cosas tan específicas, por supuesto. Hay gente de mucho nivel, cada departamento tiene niveles muy elevados de conocimiento y muy específico, y a veces es difícil llegar a todo, ¿eh? Y eso también lo contaré un poco también la trayectoria, ¿no? Porque bueno, de Alten estuve ahí un tiempo, pasé a otra consultora. La verdad es que vendía servicios muy parecidos. Ahí también, aparte de proyectos, también hacíamos temas de selección puramente, de personal, ¿vale? Porque era un poco distinto. No voy a entrar en matices ahora, pero bueno, al final era encontrar profesionales del sector, ¿no? Y ahí también de seguir desarrollando tanto en ventas, como seguir desarrollándome en entender las posiciones del sector, claro, y en selección de personal como tal, porque yo me ha tocado hacer muchas entrevistas, me ha tocado entrevistarme con muchos candidatos, entender sus situaciones, entender sus deseos y también entender qué les puede ofrecer la industria y dónde pues, puedo encontrar un sitio para ellos, ¿no? Porque al final cada uno también tiene que ir encontrando su sitio. Y creo que también acabé un poco aquí porque una vez yo también estaba muy perdido, hace muchos años, cuando salí también de mis estudios, y a veces cuesta un poco saber hacia dónde ir, ¿no? Porque hay tantas opciones y al final tienes que buscar, ¿no?, el sitio donde tú crees que vas a encajar mejor, ¿no? Y eso se hace por prueba y error, pero también pues planteándote un poco y haciendo un poco de introspección contigo mismo y de ver hacia dónde quieres ir, ¿no? Total. Y creo que las dos tareas son importantes, porque a veces piensas una cosa y cuando lo pruebas ves que no, ¿no? Entonces la prueba y error es muy importante, y como antes puedas probar y descartar cosas que no te gustan, genial,
pero también la introspección para tampoco irte por las ramas, ¿no? Cuando tienes 1000 opciones y he hablado de estos en otros sitios y... Sí, es un concepto muy interesante, ¿eh? También he hablado con otros directores y con otra gente de farma del sector, que sí que es verdad que acabamos siempre en concordancia con esto, ¿no? Que cuando tú tienes un foco donde ir, ¿no? Sí, como un sitio donde saber dónde enfocarte, pues sí que lo tienes más fácil, ¿no? Porque sabes decir que no, sabes ser resiliente hacia el camino donde quieres llegar, ¿no? Y si no lo tienes, claro, tu objetivo sería, entonces, probar, ¿no? Es como que si no tienes el foco claro, tu foco es probar hasta encontrar tu foco, ¿no? Claro. Y bueno, eso pasa mucho cuando estamos de becarios, ¿no? En cualquier sitio, pues pruebas ahí si te gusta, no te gusta. Y no pasa nada si no te gusta, ¿no? En verdad, No. Si quieres, tampoco la idea es forzarte a encajar en la industria farma. Si no te gusta, pues no pasa nada, tampoco te vas a otro sector y ya está, no. Por supuesto. ¿No? Yo creo que Estoy de acuerdo. Al final es encontrar tu lugar y puede no encajarte algo y entender muy bien pues que en cada lugar tendrás que aprender unas cosas, un tipo de conocimiento, un tipo de actitudes. Sí. Y esto al final pues es aprenderlo y siempre se está a tiempo. Yo he conocido mucha gente que ha cambiado de carrera en épocas mucha. muy avanzadas y que ya llevaban con una muy buena reputación en una posición. No pasa nada, eso al final es... Sí, al final es la vida de muchas vueltas y... La vida de vueltas, 100%. 100%. Y Denis, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. De esta experiencia que me has dicho en cualquiera de las empresas que has trabajado, ¿te acuerdas de alguna experiencia jodida que hayas tenido y que, bueno, no sé si la has podido resolver, si no? Bien. Buena pregunta, sí. A ver, la verdad es que recuerdo experiencias jodidas. Y jodidas en torno a la presión, ¿vale? Y mira, te voy a contar una, la verdad. Vale. Estábamos en una de las consultoras que trabajé, teníamos un proyecto y claro, yo me comprometí con el cliente a tener una persona que estaría disponible para hacer una gestión de ese proyecto. Y bueno, pues sí, empezamos entrevistas, busqué un montón de gente. La verdad es que, bueno, encontramos una persona que era muy buena, que tenía experiencia. Y la persona, pues firmamos el contrato con esa persona, el proyecto con el cliente se tuvo que demorar unas semanas y entonces tuvimos esa persona pues en un periodo de formación, ¿no? Al final empezó la fecha que teníamos prevista, pero empezó con nosotros en vez del proyecto directamente. Nosotros siempre intentábamos que empezaran el proyecto, pero en este caso como no pude ser porque se retrasó, pues bueno, pues la persona se quedó. Entonces durante ese tiempo invertimos pues un poco en formación, que hiciera un curso de Project Management y bueno, invertimos en varias cosas, ¿no? Y claro, llegó un momento que cuando tenía que empezar el proyecto en el cliente, la persona nos presentó la carta de baja. Y llevábamos nada, un mes, o sea, al final la persona cambió de opinión, encontró otra oferta que tenía pendiente, que bueno, un día hablaremos más del tema de personal, sí, pero un día hablamos. porque yo también tengo una cuenta donde cuento ahora pues un poco consejos que se pueden utilizar y la verdad es que hay cosas que se tienen que evitar, que pueden pasar en la vida, entiendo también la situación de todo el mundo, pero que si se pueden evitar, pues eso es mejor, sobre todo para ganarte una reputación. Sí, y en ese caso, ¿qué me pasó? Pues bueno, lo jodido fue que tuve que encontrar otra persona, quedé mal con el cliente, porque el día que tenía que empezar, el día antes, fue el día que me presentó la carta de baja, el día antes, o sea, fue muy fuerte, o sea, fue el día antes de decir, ostras, mañana tenía que empezar, y esto se tenía que pasar al cliente, el cliente ya tengo un acuerdo firmado, ¿qué hago, no? Y bueno, la verdad es que me pasé toda la noche buscando candidatos, tenía ya una buena base de datos, es verdad que nosotros ya teníamos un plan de amortiguación para tener siempre algunas opciones extras, vale. Y pudimos dar una respuesta, considero, bastante rápida, en pocos días pudimos encontrar un reemplazo, pero bueno, al final unos pocos días entre que preavisos, la persona que encuentras, el conocimiento, claro, un tiempo pues tiene bueno, que pasar. no es la mejor situación y fue duro y al final se solventó a medias, pero fue una de las situaciones más duras que me he encontrado de tener un proyecto y que se me caiga la pieza clave del proyecto el día antes. Y bueno, al final puedes hacer pocas cosas. Una es lo que hice yo, buscar como un cabrón una solución. Sí, es lo que hay. Lucharlo y al final que me puse a hacer entrevistas y a llamar. Creo que hice. Que también dice mucho de ti, ¿no? Porque en tu caso, por lo que veo, no fue un error tampoco tuyo. Fue una situación inesperada que te encontraste, ¿no? Pero tú supiste resolverla o supiste enfocarla hacia la solución, ¿no? Porque quizá hay gente que dice, bueno, esto no es cosa mía, ha pasado, ¿no? Porque sí. Quizás soy responsable, pero no es mi culpa, ¿no? Pero tú intentaste buscar la solución, que es la que... Muy bien. Bueno, yo creo que en las ventas y en la vida en general,
creo que tienes que hacerte responsable. Sí. Porque cuando te haces responsable de las cosas, es cuando vas a tener capacidad de acción para cambiarlas. Porque si tú no te haces responsable de algo que sucede, al final vas a alejarte de eso, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy importante en el desarrollo personal, y que la gente que quiere conseguir unas posiciones y que quiere llegar a un cierto nivel tiene que responsabilizarse de las cosas. Porque si tú no te haces responsable, aunque puedan haber factores externos que te puedan afectar, eso es verdad, eso es inevitable, tú tienes que buscar de tomar la máxima responsabilidad. Porque sí es cuando vas a encontrar las soluciones. Si tú tomas responsabilidad es cuando te preocupas por ello, utilizas la cabeza y realmente dices, voy a buscar una solución a esto. Porque si no, no la vas a buscar nunca. Claro. No, aquí estoy totalmente en línea contigo. Incluso, añadiría, en proyectos que impliquen mucha gente, ¿no? Que, claro, si en un proyecto que implica, o no mucha gente, sino un equipo de 5 personas, por ejemplo, que están enfocados a un proyecto, se necesita alguien responsable del proyecto, ¿no? Que se haga cargo de que el proyecto vaya en sí, ¿no? Porque si no todo el mundo piensa, bueno, sí es mi trabajo, pero quizá esto lo hace él, o quizá yo hago esto y eso ya lo hará él, ¿no? Es como que si no hay alguien que coordine y que haga responsable realmente del proyecto, no tira mucho hacia adelante, ¿no? Eso sí que lo he visto yo en muchas experiencias de proyectos de farma, ¿no? En mis empresas donde he trabajado, donde no hay un responsable claro, que quede claro, ¿no? Que del proyecto, no acaba de salir bien o no acaba de salir adelante, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Bueno, y ahí la figura del liderazgo, ¿no? Que seguro que también lo hablaremos en más podcasts. Mucho. Y que creo que es un tema súper clave en el desarrollo personal. Y yo creo que el líder es el que asume responsabilidad. No solo coordina, no es una posición solo de coordinar o de mandar, ¿no? Como el antiguo jefe, o sencillamente coordinar, que coordinar es, pues sí, es planificar, ver qué hace cada uno, no, tomar responsabilidad. Creo que cuando tomas responsabilidad es cuando tomas también acción, y cuando tomas acción es cuando también lideras el equipo, ¿no? Porque les das un objetivo al que llegar. Cuando falla algo, no le dices a alguien que lo haga, sino que le ayudas a hacerlo, le ayudas a encontrar unos pasos, ejecutas esos pasos con él. Exacto, no es ser un jefe, ¿no? Sino es ser realmente es una actitud, un estilo de vida, ¿no? Es dar ejemplo, por ejemplo, ¿no? Apoyarlos a la gente de tu equipo. Y tampoco creo que para ser un líder necesitas un cargo alto, me refiero, ¿no? Sí. No necesitas ser director, sino un empleado cualquiera puede ser un líder también, ¿no? Si tiene esa implicación en cuanto a capacidades, ¿no? De ayudar a la gente, de mostrar ejemplo, de tener una responsabilidad, como tú dices, de tus tareas como tal, eres un líder igual, ¿no? Sí. Y no es fácil, no digo que sea fácil, ¿eh? No. Para nada. Mucho menos. Pero no creo que necesites un cargo elevado para ser líder. Claro, sí. Es más, yo aquí creo que también lo hablaremos alguna vez y a ver qué nos dirán los próximos ponentes, pero creo que también se hace, ¿no? El líder. Total. O sea, más que conseguir el cargo y hacerlo, que eso es una concepción muy típica que hacemos, ¿no? De no asumimos responsabilidades hasta que nos dan el cargo, cuando normalmente el proceso es al revés, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de asumir pues este liderazgo o esas responsabilidades, cuando somos capaces de asumirlas y las asumimos, es cuando se nos recompensa, ¿no? Claro. Y es cuando nos ascienden en esa posición o cuando conseguimos dar un progreso laboral, ¿no? Y es cuando tomas la responsabilidad por esto y cuando asumes esas responsabilidades, ¿eh? Creo que es muy bueno. Sí, al final cuando te ascienden realmente, cuando muestras realmente que vales la pena, ¿no? Y para eso. Tienes el talento. Y estoy también de acuerdo, luego decías de que hay gente que sí que nace, ¿no? Pero yo creo que eso debe ser el 20%, ¿no? El 80%, ¿no? La ley del 80-20. El 80-20, exactamente. Yo creo que ese líder se trabaja. 100%. Y yo la verdad es que tengo una teoría para esto, pero hoy creo que no es el día para entrar. La guardamos para otro día, pero yo creo que se hace. 100%. Sí. Muy bien. Pues bueno, Albert, creo que hoy nos hemos presentado, creo que os hemos contado un poco el objetivo de este podcast, que ya habéis visto que es desarrollo personal y contar un poco estas historias que os ayuden a crecer en el sector salud. Y bueno, creo que yo me he acabado el café. Sí, yo también, ya casi me faltaría otro. Así que nada. Nada, nos veremos por aquí, te iremos trayendo nuevos líderes o gente con nuevas experiencias que contar dentro de la industria. Sí. Y nada, esperemos que os guste. Sin y cualquier feedback que tengáis o cualquier comentario nos lo hacéis saber sin problema. Estamos abiertos y nos vemos en el siguiente episodio. Te esperamos en el siguiente podcast.